Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e Historia de la Arquitectura hasta el siglo XIV. Arquitectura romana. Libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado, de Leland Roth. A diferencia de la arquitectura griega, que podría describirse como la de los volúmenes escultóricos organizados en equilibrado contraste con el paisaje, la arquitectura romana, como señala Heinz Kahler, es una arquitectura del espacio interior cerrado y del espacio exterior a una escala grandiosa. Los espacios públicos solo comenzaron a ser intencionalmente proyectados a partir del periodo helenístico. Sin embargo, esta deliberada configuración del espacio es precisamente la que constituiría la esencia de la arquitectura romana. Es difícil encontrar un ejemplo más palpable de la supremacía del espacio que el Panteón de Roma. Una de las razones para que los romanos concedieran tal preeminencia a la arquitectura pública, tanto en lo referente a espacios cerrados como abiertos, fue que la civilización romana desde sus orígenes se centró en la ciudad como elemento constitutivo básico. El hito con el que los historiadores romanos señalaron el inicio de su historia no se corresponde con ninguna batalla decisiva o con el reinado de algún rey particular, sino precisamente con la fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo en el 735 a.C. Los registros oficiales tienen como punto de partida la fecha de la construcción del templo de Júpiter, la principal deidad de la religión del Estado, sobre el monte Capitolio, consagrado a la divinidad el 13 de septiembre del 509 a.C., justo un año antes de la fundación de la República. Durante cerca de 5 siglos, los romanos se vanagloriaron del hecho de ser libres y autónomos, e incluso durante la época del imperio subsiguiente, los emperadores que gobernaron con mayor éxito fueron siempre aquellos que mantuvieron las apariencias externas de la vieja y querida República, presentándose a sí mismos como meros agentes del Senado. Los romanos fueron, por usar la expresión aristotélica, animales políticos, pero sus polis llegaron a abarcar toda la cuenca mediterránea y gran parte de Europa. Historia de Roma. La historia de Roma se divide en 3 fases fundamentales: el régimen real establecido por los primeros reyes, la república y el imperio. Según la tradición, hacia el 1100 a.C., un grupo de migrantes balcánicos se estableció en la península itálica, en las riberas del Lacio. El emplazamiento elegido por los latinos era muy bueno, sobre 7 colinas, en un lugar estratégicamente situado sobre el río Tíber, suficientemente alejado de la costa como para evitar los ataques por mar, pero con la ventaja de ser navegable desde él. Al parecer, unos 300 años después, los etruscos se trasladaron hacia la región del norte de Roma, conocida hoy con el nombre de Toscana. Los etruscos, poseedores de una cultura más avanzada, empezaron a dominar gradualmente a las tribus vecinas, incluyendo a los latinos, imponiéndoles un rey. El año 509 a.C., los habitantes de la ciudad de Roma se rebelaron contra la tiranía etrusca, derrotaron al rey e instauraron la república, gobernada por un senado de patricios, cuyo poder ejecutivo estaba configurado a 2 magistrados o cónsules, que ostentaban la suprema autoridad y cuyo mandato duraba solamente un año. Aparte de los montes apeninos que surcan longitudinalmente la península, en Italia no existe, como en Grecia, barreras físicas de importancia que coarten los desplazamientos, ni tampoco desiertos que la aíslen del resto del mundo, como en Egipto. Los ciudadanos de la ciudad de Roma tuvieron que asegurar, en primer lugar, su libertad, eliminando la amenaza de los etruscos y después ocupándose de sus fronteras del sur, que fueron ampliando y reforzando en diversas fases hasta que se toparon con las colonias griegas ahí establecidas. Para defenderse, los colonos griegos tuvieron que recurrir a la ayuda de la metrópoli, hasta que hacia el año 265 a.C. y después de una serie de cruentas batallas, sus colonias quedaron sometidas a Roma. La principal amenaza para su dominio del Mediterráneo oriental pasaba a ser ahora la poderosa Cartago. Cartago era una antigua ciudad del norte de África fundada por los fenicios en el siglo IX a.C. en el actual Túnez. Constituía el centro de un activo comercio marítimo y empezaba a ver en Roma a una posible competidora. Esta lucha de poder desembocó en las llamadas Guerras Púnicas, que se desarrollaron en 3 fases entre los años 265 y 146 a.C. y terminaron con la total destrucción de la ciudad de Cartago y la anexión de sus colonias a Roma. Con la anexión de estas nuevas colonias, Roma pasaba a dominar gran parte de lo que había sido el imperio de Alejandro Magno. Como consecuencia de las guerras púnicas, hacia los albores del siglo I a.C., Roma pasó de ser una mera ciudad a convertirse en una serie de colonias anexionadas y ciudades federadas diseminadas entre Gibraltar y Siria, contando con reinos sumisos en Asia Menor, Armenia y Palestina. No es casual, pues, que los romanos empezaran a llamar al mar Mediterráneo nuestro mar.
Roma se había convertido en muy poco tiempo en un imperio que trataba de gobernarse a sí mismo como si todavía siguiera siendo una república. Las recientes conquistas comportaron una auténtica revolución económica en lo que los abusos de la clase senatorial, el empobrecimiento del campesinado y la inhumana situación del cada vez mayor número de esclavos provocaron una serie de revueltas. En el año 45 a.C., César, victorioso tras una serie de campañas en el exterior, regresó a Roma como dueño indiscutible de la República. En el 46 a.C. fue nombrado dictador por el Senado por un periodo de 10 años, y más adelante con carácter vitalicio, en la esperanza de que pusiera fin al turbulento periodo de confrontaciones civiles, pero fue asesinado solo 2 años más tarde, por una conjuración de ambiciones republicanos con el pretexto de restablecer la antigua legalidad republicana. La muerte de César no salvó la República, antes bien provocó el estallido de la Guerra Civil. El 31 antes de Cristo, el sobrino y sucesor de César Octavio, Cayo Julio César Octavio, más adelante llamado Augusto, derrotó a Marco Antonio y Cleopatra, ganando Egipto para Roma, pero para entonces la República ya estaba muerta. Octavio fundó un nuevo régimen, el Principado, con lo que reunía en sus manos los derechos inherentes a varias magistraturas y el mando del imperio, lo que le convertía en dictador y jefe supremo de las cohortes pretorianas. En el 27 a.C., el Senado le confirió el título religioso de Augusto, que imprimía a su persona un carácter sacrosanto. Su reinado de 41 años estuvo marcado por la pacificación del mundo mediterráneo y por el establecimiento de una maquinaria burocrática imperial que funcionó muy bien, pese al menosprecio de las 2 ramas rivales de la familia imperial, Julia y Claudia, que le sucedieron, incluidos Calígula y Nerón. Varios años antes de la muerte de Nerón, Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, fue elegido emperador por el ejército de Oriente, con lo que se inició la dinastía Flavia, que gobernó con éxito durante el periodo 69-81 después de Cristo, terminando con 3 lustros de terror bajo el reinado de Domiciano. Tras la muerte de Domiciano, el Senado proclamó emperador a Nerva, dando comienzo a la era de los 5 primeros emperadores antoninos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino y Marco Aurelio, a veces llamados los 5 emperadores buenos. Sus reinados, comprendidos entre el 96 y el 180 después de Cristo, se caracterizaron por ser el periodo de paz y prosperidad más dilatado de todo el Imperio Romano, y coincidieron durante el mandato de Trajano con la máxima expansión del poder imperial y la época de mayor florecimiento del derecho. Esos años de eficiente administración dieron como fruto los años dorados de la paz y del orden civil. Buena parte de la mejor arquitectura romana se edificó en los periodos de paz y expansión del desarrollo económico, es decir, durante los reinados de Augusto, los Flavios y los 5 primeros Antoninos. Tras la muerte de Marco Aurelio, que cerró la época conocida como del Alto Imperio, el Bajo Imperio se inició con una crisis interna profunda y con la presión de los invasores germanos y persas, hasta que a finales del siglo III se produjo un resurgimiento con Diocleciano. Este asoció en el imperio a un segundo emperador, que como él ostentó el título de Augusto. Para evitar las intrigas sucesorias, cada uno de los Augustos elegía un heredero que tomaba el título de César. Era el sistema de la tetrarquía. El 305 después de Cristo, Diocleciano abdicó, retirándose a su palacio fortificado de Spalato, en la costa dálmata. Pero el sistema tetrárquico fracasó. Ya en vida de su creador, después de una serie de guerras civiles, en el año 324 después de Cristo, el imperio fue recompuesto una vez más, en esta ocasión por Constantino. Constantino creó una nueva capital en la embocadura del Mar Negro, en el emplazamiento del antiguo Bizancio, Constantinopla, ciudad de Constantino, actual Estambul, desde entonces rival de Roma. El carácter romano. El carácter romano se forjó durante los primeros años republicanos de lucha, cuando la constante amenaza de las tribus vecinas obligaba a los granjeros a estar siempre dispuestos a tomar las armas. Tal situación de alerta continua desarrolló en aquellos primeros romanos un arraigado sentido de la disciplina y de la responsabilidad patriótica, y un temperamento serio y circunspecto que queda mucho mejor englobado en la palabra latina gravitas, es decir, sentido ponderado de la importancia de las cosas, tendencia a la austeridad, conservadurismo y profundo respeto por las tradiciones ancestrales que se adquirían en el interior de la familia. Un buen romano se regía por una moral estricta, era un buen servidor del Estado, tenía un intachable sentido del honor y practicaba un riguroso ascetismo físico y espiritual, rasgos todos ellos ejemplificados en la figura del propio Augusto. A medida que la ciudad de Roma iba extendiendo su control a toda la península, se fue generando en los romanos una enérgica determinación de propagar por el resto del mundo las ventajas del derecho romano y del gobierno republicano. El pueblo romano se entusiasmaba con los deportes en que se vertía sangre humana, fuera el mismo que creó y propagó a lo largo de 5 siglos
un código legal universal que establecía y defendía los derechos de los ciudadanos por todo el Mediterráneo. Los romanos pugnaban por conseguir la universalidad y establecer un orden claramente definido en todos los actos de la vida. En este sentido, su logro urbanístico más singular fue infundir ese orden cívico a los espacios urbanos que proyectaron, unos espacios que solían enmarcar en ordenadas disposiciones de edificios porticados alineados axialmente. Los romanos eran pragmáticos y realistas por naturaleza, a diferencia del carácter especulativo e idealista de los griegos. A pesar de la continuada propagación de sus avances tecnológicos, a medida que fueron dominando todo el Mediterráneo, los romanos no tuvieron grandes teóricos de la ciencia, lo que sí tuvieron y en abundancia fueron grandes ingenieros y constructores, capaces de desarrollar las formas arquitectónicas a una escala tal que los griegos no pudieron ni siquiera soñar. Los ingenieros romanos construyeron una extensa red de calzadas que llegaban a todos los puntos del imperio, desde la costa portuguesa oriental hasta los confines de Turquía y Siria. Cuando topaban con una montaña rocosa en su recorrido, la cortaban sin más. Podían buscar un arroyo o reconducir el agua hacia una ciudad a lo largo de un recorrido de más de 50 kilómetros, atravesando montañas por medio de túneles o salvando barrancos y valles mediante acueductos sostenidos sobre arcadas. La misma Roma tenía 14 acueductos, con un recorrido total de más de 426 kilómetros y un volumen de 757.000 metros cúbicos de agua transportada diariamente a la ciudad. En muchas ciudades de Europa, los sistemas de abastecimiento de aguas y de alcantarillado eran mucho mejores en tiempos de los romanos de lo que son en la actualidad. La religión de Roma y el templo romano. En la antigua Roma la religión estaba centrada en la casa o domus. Primitivamente fue una religión animista, caracterizada por la creencia en la actividad de los seres orgánicos e inorgánicos y de los fenómenos de la naturaleza, en la que se hacían ofrendas a unos espíritus impersonales que regían sobre todos los aspectos de la naturaleza, los árboles, las rocas, el agua y el fuego del hogar doméstico. En todas las casas había pequeños santuarios donde se realizaban las ofrendas de esos espíritus. Fueron los etruscos quienes introdujeron un panteón de dioses a la manera de los griegos y quienes comenzaron la construcción de templos con fachadas porticadas, erigidos sobre plataformas elevadas. Pero a medida que se iban dejando sentir las influencias helénicas, los romanos comenzaron a infundir a sus dioses cívicos o estatales buena medida del carácter de los dioses del Olimpo. Así, por ejemplo, Júpiter, homólogo de la divinidad etrusca Tinia, fue asimilado más tarde al Zeus griego. Júpiter en particular llegó a ser considerado por los romanos como el protector del Estado. Los romanos, que siempre gustaron de la claridad de procedimiento, desarrollaron ritos específicos para honrar a sus dioses. Esos ritos corrían a cargo de los sacerdotes, quienes tenían escaso o nulo contacto con el artesano o el comerciante ordinario. El pueblo romano seguía haciendo sus ofrendas a los numina, los espíritus divinos honrados en los santuarios de sus casas, mientras que los sacerdotes del Estado se ocupaban de la religión oficial. El templo romano, templum, derivado de los prototipos etruscos, era similar al templo griego y con el tiempo sería decorado con los órdenes y detalles arquitectónicos griegos. Las principales diferencias que presenta el templo romano con respecto a aquel reside en el tratamiento que recibe el recinto sagrado perimetral, que aquí se subordina a un eje que domina la orientación del templo y el espacio situado frente a él, y en la implantación del propio templo con respecto a ese espacio. Cuando se decidía dedicar un espacio a la construcción de un templo, un sacerdote se encargaba de estudiar el terreno y trazar los linderos. Se trazaba un círculo sobre la tierra dividiéndolo mediante dos líneas ortogonales para marcar los cuadrantes del recinto del templo. Se marcaba un eje frente a él y un eje transversal, determinando así la parte frontal y la posterior, la derecha y la izquierda. Mientras que el templo griego se emplazaba en un terreno abierto y se accedía a él por sus cuatro costados, el templo romano se ubica al fondo de un espacio abierto claramente delimitado y se alinea con el eje del espacio. El templo romano se erige adosado a la parte trasera de tal espacio, elevado sobre un podium o basamento de paredes verticales que solo tiene gradas de acceso en el frente de su fachada anterior, a diferencia del estilogato griego, que estaba compuesto de 3 gradas perimetrales. Sin embargo, al igual que el griego, el templo romano tiene columnata, siendo lo más frecuente que las laterales y la trasera se adosen al muro de la cela, para sostener la cubierta a 2 aguas que protege la entrada a la cela. Así pues, lateral y posteriormente domina el muro, con la sola excepción de los salientes de las columnas adosadas a los paramentos de la cela. Entre los ejemplares mejor conservados de esta tipología de templo romano, se halla el construido hacia el año 19 a.C. en la colonia romana de Nomausus, en las Galias, que actualmente recibe el nombre de la Maison Carrée, casa cuadrada, debido a su nítida geometría ortogonal.
Pese a estar construida durante la época de Augusto y ser por lo tanto un edificio imperial, repite la forma tradicional de los templos de la era republicana anterior. El ejemplo más espectacular del sistema de diseño axial del espacio permaneció enterrado durante muchos siglos. Se trata del Santuario de la Fortuna Primigenia, en Preneste, Palestrina, Italia, construido probablemente por Sila, quien había conquistado Preneste para Roma en el 82 a.C. El templo se emplazó sobre varios antiguos parajes sagrados y su construcción formaba parte de la política de Sila sobre el restablecimiento de los antiguos cultos locales, aunque se sabía de su existencia a través de las descripciones de Cicerón. Lo cierto es que permaneció oculto durante muchos años por las sucesivas construcciones realizadas sobre sus restos durante el medievo. Urbanismo romano. Como en Grecia, la vida de la antigua Roma se centraba en la ciudad. No obstante, a medida que el imperio fue creciendo, las ciudades más remotas se construyeron en parte de una federación de participantes en el autogobierno. Las ciudades anexionadas tuvieron una capital importancia en la propagación de las romanitas, el compendio de los valores y la cultura de Roma. Para el siglo II de la era cristiana, los que vivían fuera de las ciudades eran considerados como rústicos, y el término empleado por los primeros cristianos urbanos para designar al que no vivía en las ciudades, es decir, al que no había abrazado la fe, era el paganus, pagano, persona del campo. Las primeras ciudades romanas y las surgidas a partir de colonias griegas como el centro comercial y de recreo de Pompeya, al sur de Nápoles, tenían tramas de calles en forma de rectángulos más o menos irregulares. Probablemente con el crecimiento de la ciudad, estas manzanas se fueron haciendo más regulares y aunque en estos asentamientos primitivos no existía necesidad ni urgencia alguna de alinear las calles con los puntos cardinales, en el corazón cultural, aunque no siempre geográfico, de estas antiguas ciudades estaba el forum o foro, un espacio cívico al aire libre delimitado por estoas y edificios públicos. El foro romano cumplía aproximadamente la misma función que el ágora de la antigua Grecia. Lo que distingue al foro del ágora es su clara definición arquitectónica y su forma generalmente rectangular, dominada por el templo de Júpiter, emplazado en un extremo de su eje, alrededor del foro, encerrándolo y dándole forma. Estaban los edificios de la curia, edificios de la administración pública y una basílica, un gran edificio techado donde se despachaban pleitos legales, así como varios templos y otros edificios públicos. Los romanos aprendieron la técnica del planeamiento ortogonal por influencia helenística y pronto durante el siglo II a.C. la convirtieron en el elemento vertebrador de sus campamentos militares. Al igual que ocurría en el emplazamiento de un templo, el terreno destinado a un campamento militar o castrum se medía meticulosamente y las líneas rectoras básicas o límites se establecían en el centro del campamento, por medio de un instrumento llamado groma. Desde este punto se trazaban las dos calles principales. La longitudinal, que seguía el eje norte-sur, se llamaba cardo, mientras que la calle transversal o decumanus seguía la dirección del eje este-oeste. Los campamentos militares se convirtieron a su vez en la base para la planificación de innumerables poblaciones a través de todo el imperio. En muchas ciudades europeas, estas retículas urbanas subsisten, aún en diversos grados, en la forma del tejido de calles medieval. El recuerdo del campamento romano ha perdurado hasta la actualidad, especialmente en Inglaterra, pues la voz Chester, que interviene en el nombre de muchas poblaciones, no es sino un derivado de la palabra latina castrum. Una importante colonia militar que ha subsistido en notable buen estado es la de Timnal, en la provincia romana de Numidia, en la zona oriental de la Argelia actual. Fundada en el año 100 de la era cristiana como colonia de militares veteranos para defender un estratégico puesto de avanzada. Su trazado obedecía a una rígida retícula ortogonal. No obstante, a medida que se iba extendiendo más allá de los límites de las murallas, se fue abandonando la rigidez del orden rectilíneo. El foro estaba emplazado inmediatamente al sur de la calle de Cumanus, con la curia al oeste y una gran basílica en el lado este. Justo al sur del foro estaba el teatro principal de la ciudad. Los baños públicos más importantes estaban situados a extremuros, al norte y al sur de la ciudad. De todos los foros romanos, los más importantes fueron los de la propia Roma, empezando por la plaza primitiva de la ciudad, el Forum Romanum o Foro Republicano, situado en el estrecho valle al pie del Monte Palatino y considerado como la cabeza del mundo. Como este foro fue creciendo poco a poco a lo largo de varios siglos, su planta no era rigurosamente ortogonal. El foro de Julio César, el Foro Lulium, empezado el año 54 a.C., proporcionó el modelo para todos los demás, de planta estrictamente rectangular, jalonado por estoas y dominado por un templo dedicado a la Venus Genetrix, en el extremo de su eje principal. Perpendicularmente a este, Augusto construyó su Forum Augustum, presidido por un templo de mayor tamaño, el templo de Martis Ultori, cuya parte posterior lindaba con una de las murallas de la ciudad.
Los emperadores siguientes fueron añadiendo sucesivos foros, cada uno de ellos en conmemoración de algún acontecimiento militar significativo y dedicado al dios cuyos atributos merecían la máxima consideración para el emperador. Estos espacios están entrelazados entre sí por medio de ejes perpendiculares, formando un conjunto complicado, aunque coherente. Los foros imperiales culminaron con el grandioso foro de Trajano, situado al pie del Capitolio, justo al norte del foro de Augusto. Fue proyectado por Apolodoro de Damasco y construido en el 98 al 117 después de Cristo para conmemorar sus victoriosas campañas en Dacia. En el extremo más septentrional del conjunto estaba el templo a Trajano divinizado, construido por el sucesor de Trajano, Adriano, y frente a él las dos bibliotecas, una para los manuscritos griegos y otra para los latinos. Entre ambas bibliotecas se alzaba la gran columna de Trajano, con una altura de 38 metros, cuyo fuste está esculpido con una banda espiral de bajorrelieves con escenas de las campañas del emperador contra los dacios. El templo a Trajano quedaba oculto, ya que entre él y el amplio patio estaba emplazada la gran Basílica Ulpía, la mayor de Roma. A partir del siglo II después de Cristo empezó a extenderse entre los constructores romanos el uso de la argamasa romana, opus cementicum, en especial en los muros y bóvedas de los edificios públicos. Esta argamasa no era ni cemento ni hormigón, sino un material compuesto de elementos pétreos, formando un mortero denso, de una calidad tal que podía emplearse no solo como relleno inerte, sino como material de construcción en sí mismo. Entre los años 200 y 100 a.C. aproximadamente, este revestimiento era una mampostería ordinaria a base de grandes bloques de piedra de aparejo irregular, opus incertum, pero durante los 2 siglos siguientes se impuso el empleo de ladrillos o sillarejos tallados en forma cúbica o romboidal y dispuestos de modo que sus juntas quedasen en diagonal, con lo que el paramento semejaba una red. Era el opus reticulatum, hoy llamado oblicuo o de rombo. Más o menos a partir del año 100 después de Cristo, se empezó a generalizar el uso de ladrillos planos o rasillas como revestimiento, el opus testaceum. La construcción con argamasa romana u hormigón alcanzó su apogeo en las grandes termas imperiales o baños públicos, en la gran basílica de Magencio, derivada de esos baños y cuya imponente nave central estaba cubierta con bóvedas por arista de hormigón, y se contrapesaba mediante las bóvedas de cañón de las naves laterales. Empezada por el emperador Magencio en el año 307 de la era cristiana, fue terminada por Constantino el año 325. El espacio central de circulación medía 80.8 por 25.3 metros y estaba cubierta por 3 bóvedas por arista con una exedra semicircular en el extremo noroeste y 3 grandes cámaras a ambos lados, cuyas gruesas paredes servían para contrarrestar el empuje de la bóveda de la nave central. Tales cámaras de 23.2 por 17.1 metros estaban cubiertas por bóvedas de cañón y eran capaces de dar cabida a otros procesos judiciales. Actualmente lo único que queda de la basílica son 3 de esas cámaras laterales. El edificio que mejor simboliza el concepto romano de cierre del espacio y el potente efecto del volumen así definido es el Panteón de Roma, reconstruido enteramente desde los cimientos por Adriano entre los años 118 y 128 de la era cristiana. El Panteón era un templo dedicado a todos los dioses, incluyendo al divinizado emperador Augusto, dado que los romanos concebían la tierra como un disco cubierto por una cúpula celeste. El edificio cometido por Adriano pretendía simbolizar este universo de la tierra y los dioses. No se sabe con exactitud quién fue su proyectista, aunque parece que el propio Adriano debió desempeñar un papel importante en la concepción global del proyecto. Su construcción se realizó con una extrema selección del hormigón, manifiesta en la gradación escrupulosa de la densidad empleada, desde el basalto volcánico de los cimientos hasta la piedra pómex de la clave de la cúpula. Esta media naranja se apoya sobre un tambor cilíndrico de 43.4 metros de diámetro, con la particularidad de que la altura de la clave de la cúpula es exactamente igual a su diámetro, o lo que es lo mismo, en el volumen interior del panteón podría inscribirse una esfera perfecta. La única fuente de luz natural es la abertura redonda del ápice de la cúpula, el oculus, de 9.1 metros de diámetro. Su haz luminoso resbala suavemente sobre el mármol del suelo y va ascendiendo lentamente por el muro, marcando inexorablemente los ciclos solares como un gigantesco reloj de sol. El Panteón tal vez sea el ejemplo de edificio aislado que mejor ha logrado compendiar todos los logros de Roma. En él se explotan al máximo las posibilidades del hormigón. El edificio define, sencilla, pero poderosamente, una nítida geometría capaz de asumir significados universales y cósmicos a una escala que evoca una admiración reverente. El Panteón supuso la culminación de toda una serie de importantes experimentos llevados a cabo a lo largo de 2 siglos. Su rasgo distintivo estuvo, por supuesto, en su escala, pero no de menor importancia fue la labor experimental llevada a cabo en la construcción de la Domus Aurea, la suntuosa villa de Nerón, erigida
Entre el 64 y el 68 después de Cristo, en el año 64, se desató un desastroso incendio en las cercanías del Circo Máximo, arrasando buena parte del corazón de la antigua Roma. Nerón aprovechó la ocasión para culpar del mismo a la nueva secta religiosa recientemente aparecida, los cristianos, dando comienzo así a la primera de una larga serie de persecuciones contra ellos. De los 14 distritos administrativos de Roma, 3 quedaron literalmente arrasados y otros 10 sufrieron graves daños. Nerón reclamó rápidamente los distritos arrasados, expropiando y apropiándose de la zona circundante al Monte Esquilino. Allí él y sus arquitectos Severo y Celer crearon un complicado y lujoso parque residencial, situado en el centro de la ciudad, llenándolo de jardines, fuentes, juegos de agua y un lago artificial con vistas desde el palacete. La entrada estaba situada junto al Forum Romano y daba paso a un patio dominado por una estatua de Nerón en bronce dorado, llamada el Coloso. Arquitectura doméstica. A pesar del aprecio por el paisaje campestre, la civilización romana fue esencialmente urbana. La propia Roma era enorme, contando con 1 millón de almas hacia el reinado de Augusto. Eran corrientes las quejas sobre la escasez de viviendas, lo exorbitado de los alquileres, la contaminación, la peligrosidad de las calles y el elevado costo de la vida. La mayoría de los ciudadanos vivía en casas de alquiler. Se trataba de casas de 3 o 4 pisos cubiertas con azotea, con numerosos balcones y ventanas a la calle o a los patios interiores ajardinados. Estas ínsulas llenaban manzanas enteras. A menudo, por su carácter especulativo, estaban construidas principalmente con materiales de baja calidad y no era infrecuente que se vinieran abajo. Augusto firmó un decreto prohibiendo la construcción de ínsulas de más de 21 metros de altura, y después del incendio del 64 después de Cristo, Nerón aprobó numerosas ordenanzas municipales de la edificación en las que se requería, entre otras cosas, el uso de materiales incombustibles. En Pompeya, ciudad que quedó sepultada por la lava durante la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, se conserva una interesante gama de casas de diferentes tipos, que abarcan desde las pequeñas viviendas de artesanos hasta las grandes residencias de patricios, pasando por las amplias villas campestres. Edificios públicos. Como consecuencia de su intensa vida urbana, los romanos desarrollaron una variada tipología de edificios públicos. Los de mayores dimensiones, los destinados al recreo público, eran descubiertos, pero también realizaron una variedad de grandes edificios públicos cubiertos por bóvedas de hormigón de diversas formas. Los teatros romanos derivan del modelo griego, del que difieren por ser generalmente de mayores proporciones que este y porque el graderío se dispone en forma semicircular y no de herradura. En ellos se representaban adaptaciones de las obras clásicas griegas y también obras nuevas romanas, pero nunca tuvieron la función semi-religiosa que cumplían sus modelos griegos. De ahí que no estuviesen emplazados cerca de los templos, como los griegos, sino en las cercanías del centro de negocios de la ciudad. Además, como no estaban empotrados en las laderas de la Acrópolis Sagrada, sus gradas se disponían sobre bóvedas inclinadas levantadas sobre los pilares de piedra. La forma básica del teatro romano quedó cristalizada en el Teatro Marcelo de Roma, proyectado por el propio Augusto, erigido bajo la dirección de Marcos Agripa e inaugurado hacia el año 12 a.C. La pendiente de la gradería se conseguía mediante un sistema radial de bóvedas de hormigón inclinadas, apoyadas sobre los pilares de piedra dispuestos radialmente, entre los cuales se disponían las escaleras y rampas que conducían a los distintos sectores de asientos. A diferencia de los teatros griegos, los romanos eran perfectamente semicirculares, con una orquesta semicircular llana para uso del coro, y donde a menudo se sentaban los senadores. El Teatro Marcelo tenía un diámetro de 111 metros. La principal innovación de Roma en el proyecto de teatros fue la creación del anfiteatro, un doble teatro que presenta una escena elíptica y un graderío continuo, de planta más o menos ovalada. El anfiteatro estaba dedicado a las luchas entre gladiadores, a las luchas con fieras y otros espectáculos análogos. El ejemplo más antiguo que ha subsistido es el de Pompeya, construido hacia el año 80 a.C., con unas medidas de 150 por 105 metros y un aforo de 20.000 espectadores. Sin embargo, la palabra anfiteatro casi ha llegado a ser sinónima del gran anfiteatro de Flavio en Roma, popularmente conocido como el Coliseo. Fue construido por el emperador Vespasiano el 80 después de Cristo, tras la era del impopular emperador Nerón, aprovechando parte de los terrenos de la Domus Aurea incautados para la construcción de edificios públicos. De hecho, el anfiteatro de Flavio se construyó en la depresión dejada por el lago artificial de Nerón y cerca de su colosal estatua. Sobre el anillo de cimentación de hormigón se levantaron los pilares de toba calcárea y travertino para sostener las bóvedas de hormigón que formaban la cáscara de apoyo de las gradas. Las medidas globales del anfiteatro son de 188 por 156 metros, con una superficie libre de arena de 86 por 54.
El suelo de tablones de madera se extendió sobre una laberíntica serie de cavidades y pasajes subterráneos, a través de los cuales los leones y otros animales accedían a la arena. En el momento oportuno del espectáculo se levantaban las escotillas que cubrían esas celdas para dar salida a las fieras. De hecho, en caso necesario, podía retirarse todo el suelo e inundar el ruedo de agua para las contiendas de barcos. El Coliseo tenía una capacidad de entre 45.000 y 55.000 espectadores. El avance técnico más singular de la arquitectura romana fue la cobertura de grandes espacios de uso público, como en el caso de la creación de la basílica como tribunal de justicia. Otra creación original de los romanos fue la de las termas o baños públicos, de los cuales durante el siglo II después de Cristo se construyeron innumerables ejemplos por todo el imperio. En la catalogación realizada en el 354 después de Cristo se cifró en 952 el número de termas de distintos tamaños, solo en la ciudad de Roma. Las termas romanas abarcaban una gama de usos mucho más amplia que la mera función de balneario o de bañarse. De hecho, satisfacían muchos de los aspectos que hoy día cumplen los modernos clubes deportivos, combinándolos con las funciones de biblioteca pública y escuela, y complementándolos con servicios como los del estadio y de alojamiento para los atletas. En las termas de Caracalla, en Roma, había tiendas, restaurantes, palestras, bibliotecas, salas de conferencias y de lectura, todo ello organizado en torno a espaciosos jardines llenos de esculturas. En las termas de Caracalla, las mayores de Roma, podían bañarse simultáneamente más de 1.600 bañistas de un mismo sexo, distribuidos por sus más de 13 hectáreas. El conjunto completo tenía un ancho de 350 metros, excluyendo las exedras curvas, y un largo de 378 metros, incluyendo los depósitos del sector sur, los cuales, por cierto, se alimentaban a través del acueducto marciano. Las tiendas estaban situadas a lo largo del lado norte, y en las exedras laterales había bibliotecas y salas de lectura. A ambos lados de los depósitos había otras bibliotecas. El espacio restante, limitado por los muros, estaba sombreado por bosques de árboles. El edificio principal de baños, de 228 por 116 metros, estaba ubicado en la mitad norte del recinto. Los teatros, circos y termas fueron construidos y mantenidos con fondos imperiales y su uso era gratuito. El objetivo último de tan generosas empresas debió ser el de mantener a la levantisca plebe ocupada, ya que solo en la ciudad de Roma había decenas de miles de personas sin empleo. Con la construcción de tales obras públicas se mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, se proporcionaba trabajo a toda la gente relacionada con la construcción, mientras que por otro, los constantes juegos de todo tipo y los placeres de los baños servían para divertir y distraer al populacho. Asimismo, el grano se distribuía gradualmente. La política imperial en las ciudades pasó pronto a ser la de pan y circo gratis. Naturalmente, tal generosidad estatal había de pagar algún día un alto precio: el aumento creciente de los impuestos en todo el imperio. Para la época de Diocleciano, años 284 al 305, las restricciones ataban a los hijos al negocio de sus padres y a los granjeros a la tierra, poniendo las bases para un sistema de servidumbre medieval. Arquitectura romana barroca. Durante la última fase del Imperio Romano, las formas arquitectónicas alcanzan un progresivo embellecimiento. Se van haciendo más y más elaboradas y complejas. Esta tendencia a una mayor elaboración y complejidad formal fue especialmente acusada en las provincias, donde la influencia de los austeros modelos de Roma era más remota. En las zonas distantes de la metrópoli como Siria, la religión oficial de Roma se fusionó con sus cultos locales, circunstancia que lógicamente tenía que acusarse en la construcción de sus templos y conjuntos religiosos en forma de variaciones significativas respecto a la de los de la capital. En la ciudad de Baalbek, la antigua ciudad fenicia, que pasó a ser colonia romana hacia el año 16 a.C., se encuentran algunos ejemplos sorprendentes de esta amalgama. Su templo principal estaba dedicado a Baal, la antigua divinidad fenicia de las tormentas, que había pasado a asimilarse a Júpiter. Junto a él se hallaba el templo dedicado a Tamuz, asimilado al dios romano Baco. Aunque la construcción de este vasto conjunto religioso se empezó poco después de la fundación de la colonia, lo cierto es que estuvo en obras durante casi 250 años. En el gigantesco templo de Júpiter, el arquitecto dispone, en primer término, de un pórtico de entrada con cuerpos laterales, a la manera de propíleos, y a continuación dos patios, hexagonal el primero y rectangular el segundo, al fondo del cual se levanta el gran templo períptero, sobre un inmenso basamento. En el templo de Baco, además de la rica ornamentación de los intercolumnios de la cela, interrumpidos rítmicamente por columnas corintias adosadas, destaca la multiplicidad de frontones con fines puramente decorativos. Una arquitectura de la universalidad. Mientras se mantuvo la era de paz y prosperidad en Roma, que abarcó los reinados de Augusto, los Flavios y los llamados 5 emperadores,
buenos del siglo II, los romanos perfeccionaron y exportaron por todo el Mediterráneo una arquitectura sin precedentes hasta la época. En esta arquitectura grecorromana, la elegancia del detalle y el refinamiento formal de la Grecia clásica se hallaban sabiamente combinados con el funcionalismo pragmático, la escala cívica y el sentido del poder de Roma. A diferencia de la arquitectura egipcia, que estaba centrada en el mundo de ultratumba, la romana fue una arquitectura de este mundo. Los edificios romanos, al igual que los edificios griegos más elementales que influyeron en ellos, no pretendían desentrañar los misterios del más allá, sino más bien resolver los problemas del presente. Eran fácilmente aprendibles visual e intelectualmente. Estaban compuestos de partes con relaciones de proporcionalidad bien reconocibles y con conexiones claras entre ellas. Con el hallazgo de un nuevo material fácilmente maleable, el concreto, los arquitectos romanos desvelaron nuevas formas de configurar y jugar con el espacio, de moldear luces y sombras. Un legado que ha inspirado desde entonces a sus colegas de todas las generaciones posteriores. A partir del siglo II de la era cristiana, la Pax Romana se fue desintegrando gradualmente ante la presión de las tribus bárbaras sobre las fronteras del imperio. En el 285 d.C., Diocleciano intentó facilitar la administración del imperio estableciendo un sistema de descentralización, cuyo efímero éxito quedó oscurecido por la crueldad política de su mandato. La desintegración del imperio prosiguió a la muerte de Diocleciano, llegándose a producir el virtual colapso de la autoridad central, hasta que Constantino I el Grande consiguió restablecer un cierto orden, pero cuando el propio Constantino trasladó la capital del imperio a la antigua Bizancio, la tenue luz del clasicismo romano occidental quedó casi extinguida. La gloria de lo que había sido la Roma imperial pagana se desplazó a Constantinopla, actual Estambul, Turquía, la nueva Roma cristiana de Constantino, edificada sobre la vieja Bizancio.